Bueno, en primer lugar hay que tener muy claro que la situación de los indígenas en América Latina en general y en el Perú en particular supone la continuidad de una visión racista que es prioritario que nuestras sociedades destierren, combatan y eliminen. Dicho esto, hay que analizar lo que era la visión antropocentrista de la cultura occidental desde el siglo XVI hasta entonces. Es decir, podemos aplaudir que Bartolomé de las Casas defendiera la humanidad del indio, pero tenemos que deplorar que en cambio persistiera en que el negro no era un ser humano. Es decir, que no nos vale que defiendan al indígena americano si por otro lado a los negros africanos les niegan lo que le conceden al indio como una especie de merced. Creo que el mundo del siglo XV no era un mundo con una visión humanista y antropocéntrica consolidada. Para ellos el mundo se dividía entre los creyentes y los no creyentes, y dentro de los creyentes en la religión correcta, que era la religión cristiana. Entonces, para ellos igualmente un musulmán en esa época era visto como alguien o susceptible de ser convertido o en todo caso de ser eliminado. La situación del cristianismo en el siglo XV-XVI era la que podría ser hoy el Islam radical del mundo contemporáneo. En segundo lugar, la legislación colonial sí es verdad que tenía por lo menos la vocación de la defensa del indio, pero esta vocación tenía que haber sido refrendada y asumida por los encomenderos y luego por los administradores coloniales. Esto era imposible. Era imposible porque los puestos públicos en la época de Carlos V y Felipe II comenzaron a venderse. Es decir, que si yo era un extremeño que no salía en mi vida adelante, pues ahorraba y compraba un cargo de corregidor y me mandaban pues a Guatemala, o me mandaban a México, o me mandaban a Charcas, o me mandaban a Ecuador. Y cuando yo llegaba a ese lugar tenía que recuperar la inversión y tenía que recuperar los gastos. ¿Y qué hacía? Explotaba miserablemente a los indios. Pero si no hubieran sido indios, hubieran sido otros. Es decir, que los conquistadores y los colonizadores se explotaban mutuamente. Es decir, yo creo que no fueron los indios las únicas víctimas de un sistema totalmente injusto y muy mal concebido. Creo que cuando estos tiranos tenían la posibilidad de, para poder salir adelante, arruinar a alguien también de España o criollo, lo hacían. Lo que pasa es que las víctimas por excelencia de este sistema fueron los indígenas. A eso habría que añadir que cuando se declaran las independencias, es decir, cuando ya se construyen repúblicas, esas repúblicas, y hay que decirlo claramente, se comportaron peor que el sistema colonial. Porque en todos los países de América del Sur y en algunos de América Central, los indios siguieron pagando un tributo, es decir, fueron ciudadanos de segunda. De ninguna manera se les consideró hombres libres. Tenían que pagar un impuesto por su condición de indígenas. Y eso lo hizo el mismo Bolívar. Por lo tanto, pongamos las cosas en su sitio. El mundo colonial no era una panacea, no era mejor, pero articuló un sistema de protección donde la República de Españoles y la República de Indios tenían dos esferas, incluso legales, diferenciadas. La República abolió esa diferencia, convirtió a todo el mundo en ciudadanos, pero civilina y ventajistamente los indios fueron convertidos en ciudadanos de segunda. En los países como Bolivia, Perú, Ecuador, México, Guatemala, donde la población indígena era mucho mayor, el tributo siguió existiendo hasta casi el siglo XIX, porque no podía renunciar el país a los ingresos que generaba el tributo. El Producto Bruto Interno de todos estos países tenía casi siempre en el tributo indígena su segundo rubro más importante. Casi siempre el primero era una materia prima que generaba dinero hasta que se agotaba, es decir, el guano, el salitre, el azúcar, etc. Pero en segundo lugar estaba
el tributo indígena. Pero luego hubo otros países como la Argentina, como Chile, en cierta forma Costa Rica, que emprendieron la eliminación de los indios. Pero ya estamos hablando del genocidio, estamos hablando de una política racista para eliminar a los pueblos indígenas y reemplazarlos por inmigrantes europeos. Eso lo hicieron las repúblicas, no lo hizo un rey, no lo hizo un sistema colonial. Entonces, creo que a la hora de analizar nuestras historias y a la hora de ver la condición y la situación de los indígenas, las repúblicas latinoamericanas fueron mucho más dañinas, mucho más perjudiciales, mucho más crueles que el sistema colonial. Pero creo que es mucho más sencillo echarle la culpa al sistema colonial, porque parece que la culpa siempre es de otro y nunca es de uno mismo. Exactamente. Entonces, cuando en América Latina, alrededor de la década de los 20 del siglo pasado, empezaron a redactarse los primeros esbozos de interpretación de la realidad de los países, cuando Vasconcelos, Mariátegui empiezan a escribir, claro, el indio era el tema central de todas estas reflexiones, y el pasado colonial, pero echo de menos que en ese momento también se hablara de lo que fue la exterminación. Bien es verdad que Vasconcelos en México y Mariátegui en el Perú precisamente vivieron en dos países donde no existió esa eliminación, pero nadie en la Argentina suscribió, digamos, una hipótesis como esta. O sea, estaban en pleno exterminio de las poblaciones indígenas. Lo que se llama la conquista del desierto. Exactamente. Sí, sí. La guerra de las pampas. Sí.